Muchas gracias. Al final de esta sesión tenemos un espacio para preguntas que vamos a aprovechar. Yo creo que todos estamos deseosos de participar e interactuar con los panelistas que hemos tenido. El siguiente y la última plática que viene la va a dar un compañero egresado de la Facultad de Biología. Tengo su CV, un resumen de su currículum. La verdad es impresionante. Yo nada más voy a decir como las cosas notables y lo que realmente es interesante de Ariel, ¿no? La primera es que es un biólogo egresado de la Facultad de Biología. Cuando fue estudiante era uno de los estudiantes más activos y está involucrado prácticamente en todo, ¿no? Con un desempeño académico ejemplar. Posteriormente incursionó en un área pues distinta y extraña y ajena aparentemente para los biólogos, que es el área de la economía. Cursó una licenciatura en economía. Esta beta parece que le llamó la atención, se fue a hacer un posgrado a Dinamarca, después un doctorado en Chapingo, y ahora tenemos la fortuna de que tenemos la fortuna de la Universidad Michoacana de que participa como profesor investigador de la Facultad de Economía, lo cual pues obviamente nos da mucho gusto porque bueno, pues hay una beta biológica entonces en economía, y sin más preámbulo pues voy a presentar a Ariel, que nos va a platicar justo de estas cosas, de la interacción, pues, de qué tiene que ver Darwin con economía. Muchas gracias, Ariel. Al contrario, muchas gracias. Se nota que Omar es mi amigo, desde luego. La verdad es que no esperaba una presentación tan cálida, pero ciertamente, como él lo señala, yo tengo la fortuna, el orgullo de haber realizado mi licenciatura en biología. Como yo digo, yo de formación soy biólogo. Ya por deformación en el camino me hice economista, pero créanme que estoy tratando de regresar a la congruencia. Y bueno, uno de los motivos justamente de esta búsqueda de la congruencia es estar aquí en este evento. A mí me parece muy interesante lo que se está presentando aquí. Hoy desde luego que es un día más que propicio para hablar de Darwin el hombre, de Darwin el naturalista, de Darwin el aventurero que a bordo del Beagle iniciara una de las aventuras más fascinantes de la historia de la ciencia. Sin embargo, como también aquí bien se ha dicho, estamos a unos meses de que se cumplan 150 años de su célebre obra El origen de las especies, cuya trascendencia ha rebasado no solamente las fronteras de la biología, ha llegado a otros campos del conocimiento, sino que también ha trascendido hasta nuestros días. Por eso les digo que hablar de Darwin es más que hablar de historia, es más que hablar de los orígenes de la biología. Hablar de Darwin es hablar del inicio de una teoría que sigue vigente, que sigue fuerte, que sigue fructífera. Y bien, justamente lo que trataré yo de hacer a continuación con mi presentación es circunscribiéndome estrictamente a lo que es la aplicación del darwinismo en otros campos de la ciencia, particularmente en la economía. Trataré de reflexionar, de comentar con ustedes, y aclaro, sin demasiada profundidad en el tema ni pretender exhaustividad en el mismo, demostrar cómo otras ciencias, las ciencias sociales particularmente, han tomado del darwinismo generalizado para tratar de entender el cambio general. Y bien, con esto doy comienzo. La primera, por favor. En años recientes, como aquí se ha mencionado, ha habido una explosión de interés fascinante, creciente, en torno a la teoría de la evolución aplicada a otros campos de la economía, perdón, otros campos científicos, en los cuales destaca la filosofía, la psicología, la antropología y desde luego la economía. Prácticamente desde la aparición del origen de las especies se registró un importante debate académico, no solo en torno a la veracidad de esta teoría esbozada por Darwin, sino a la aplicabilidad de la misma en otras parcelas del conocimiento. La siguiente, por favor. De hecho, la teoría de la evolución por acción de la selección natural fue adaptada como base para un darwinismo social que, visto en su versión más original, nos dice que la supervivencia del más apto explica las diferencias de bienestar y de éxito entre las sociedades, entre los individuos, entre las naciones,
y en una posición más extrema y seguramente mal entendida, que dio lugar a lo que se conoce como la eugenesia, nos habla de que la civilización humana estaba revirtiendo la selección natural, permitiendo que los menos aptos sobrevivieran y se procrearan en exceso con respecto a los más aptos. Luego de la barbarie del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente esto ha quedado en desuso. Y bien, en una visión más actualizada, más moderna de este darwinismo social, esto se entiende en el sentido de que la sociedad y la cultura como sistemas complejos adaptativos tienen la capacidad para autoorganizarse y autorrecuperarse bajo los principios generales de la evolución. Y bueno, sobre esto particularmente será el resto de la presentación. Creo que me toca hablar de lo menos biológico de Darwin en este foro. Sin embargo, sí quisiera que se destacara que la trascendencia del pensamiento darwinista pues va mucho más allá de los ámbitos de las ciencias naturales. La siguiente, por favor. Si bien de forma general sabemos que evolución se denomina el proceso de cambio en el tiempo, sabemos que en el contexto de las ciencias de la vida, evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas. En tanto, por su parte, los científicos sociales utilizan el término evolución para referirse al concepto de cambio, muchas veces sin una concepción clara de lo que es la visión evolucionista. De hecho, para la mayoría de los científicos sociales, esto simplemente significa inferir un tipo básico de ruta histórica en la cual están conectados entre sí ciertos eventos a lo largo del tiempo. Afortunadamente, algunos de los científicos sociales más inmersos, más interesados en la temática de la evolución, han ido reconociendo las limitaciones de los enfoques tradicionales para explicar el proceso de cambio, es decir, las limitaciones del tratamiento del cambio desde una perspectiva histórica más que evolucionista. Particularmente en la ciencia de la economía, el darwinismo ha derivado en un renovado y prometedor campo denominado evolucionismo económico, por algunos también llamado economía evolucionista, que desde una perspectiva institucionalista ofrece nuevos modelos para el entendimiento de cambio en la cosa económica, frente a los cada vez más obsoletos modelos de equilibrio general, maximizaciones y óptimos cuya capacidad explicativa de la realidad económica es sucesivamente más limitada, considerando que lo característico en el entorno económico es el continuo desequilibrio y la incertidumbre. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, pero entonces, ¿a qué se refiere esto del evolucionismo económico y por qué aseveramos que se puede hablar del evolucionismo económico como un renovado paradigma en las ciencias económicas? La siguiente, por favor. Bien, el evolucionismo económico es una perspectiva teórica relevante, actual, prometedora del pensamiento económico, no obstante que cuenta con un largo antecedente, un de sus raíces aproximadamente al menos un siglo atrás, su antecedente intelectual dentro de las ciencias sociales, y inicialmente se construye a partir de analogías y de paralelismos entre los sistemas naturales y las sociedades, incorporando conceptos procedentes de otras disciplinas al análisis del comportamiento de los sistemas económicos. Es necesario señalar de entrada que si bien el evolucionismo económico toma como punto de partida el darwinismo generalizado, la teoría de la evolución en su versión más general, en su andar esta teoría se ha visto beneficiada por la aportación de muchos otros economistas no ortodoxos como Joseph Schumpeter, Thorstein Veblen, Friedrich Hayek, algunos más recientes como Geoffrey Hodgson, Richard Nelson, Sidney Winter, entre algunos otros. De hecho, hay toda una corriente que está trabajando en torno a lo que es el evolucionismo económico. La siguiente, por favor. Y bien, todavía hoy nos dice la economía ortodoxa soportada en supuestos cada vez más irrealistas e inaceptables como el comportamiento racional de los agentes, la completitud de la información y la hermosa genialidad de los mercados de competencia perfecta,
que la economía trata de la asignación óptima de factores escasos. Sin embargo, lo cierto es que los modelos de equilibrio general, maximizaciones y óptimos, que es lo que comúnmente estudiamos en economía, cada vez encuentran una mayor limitación en su potencial explicativo de la realidad económica en un contexto complejo y frenético de globalización y cambio permanente. Así, el evolucionismo es frecuentemente asociado al estudio del cambio y desarrollo de sistemas económicos en claro desafío a la pretensión ortodoxa de circunscribir el alcance de la disciplina económica al análisis de la optimización, por lo que el evolucionismo sí incluye en su estudio cuestiones como los factores institucionales, los costos transaccionales, el equilibrio ecológico y los esquemas de racionalidad social. Como un renovado paradigma en la economía, el evolucionismo económico abre una muy prometedora veta para comprender, más allá del mero análisis estático de la asignación de recursos, las bases del cambio social en general y en particular del económico, del tecnológico, del institucional y de su interrelación recíproca o coevolutiva, donde se sintetiza, a final de cuentas, la naturaleza del cambio social en sí mismo. La siguiente, por favor. Por todo ello, el darwinismo aplicado a la economía parece plantear un cambio en el problema central de esta ciencia, la economía. Evolución significa cambio, pero también permanencia. Por ello, el evolucionismo económico tiene la virtud de analizar desde otra perspectiva la permanencia de las instituciones, entendidas estas, las instituciones, como el conjunto de reglas que estructuran la interacción social. En ciencias sociales hay una corriente que es el institucionalismo y el concepto central son las instituciones, que bueno, se refieren al conjunto de códigos que están estructurando esta interacción entre los seres. Son códigos que tienen que ver con reglas, normas, costumbres, organizaciones, pueden ser formales, tan formales como lo es nuestra Constitución, o pueden ser informales como son las costumbres con las que comúnmente interactuamos en sociedad. Bien, entonces el problema central se está tratando de enfocar hacia el cambio en los sistemas económicos. En ese sentido, es conveniente ubicar la aparición del evolucionismo económico como el surgimiento de un renovado paradigma teórico en las ciencias económicas que se yergue sigilosamente frente a las hoy más evidentes limitaciones de la economía neoclásica que aún sostiene a un desgastado modelo neoliberal. La siguiente, por favor. Tomás Kuhn se refiere a los puntos de vista fundamentales que caracterizan a las ciencias como sus paradigmas. Y bueno, en las ciencias naturales, los paradigmas más trascendentes son la mecánica newtoniana, el relativismo einsteiniano, la evolución darwinista y la teoría heliocéntrica, entre otros. Comúnmente estamos habituados a pensar que la ciencia avanza gradualmente conforme se registran los inventos y descubrimientos más importantes, pero lo que Kuhn nos dice es que lo característico de los paradigmas es atrincherarse, es resistirse a cualquier cambio sustancial. Sin embargo, a medida que las insuficiencias y limitaciones del paradigma se hacen obvias, surge un nuevo paradigma que lo reemplaza, estructurando las llamadas revoluciones científicas. En ese sentido, considero que no se exagera cuando se dice que al abordar el tema del evolucionismo económico nos encontramos frente a un renovado paradigma de las ciencias económicas en el sentido de Kuhn. La siguiente, por favor. Bien, ahora veamos cómo es que se entiende a las instituciones como los replicadores en la evolución social y particularmente en la economía. Siguiente. Vamos a partir de presuponer la validez del paradigma darwiniano para el análisis institucional en el contexto de los sistemas complejos evolutivos como lo es la sociedad, la cultura, la economía de forma general. En ese sentido, bueno, es pertinente ubicar a las unidades sometidas a los principios básicos de esa trinidad darwiniana, a saber, variación, selección y herencia en la evolución social, que fungirían como los equivalentes epistemológicos a los genes y las especies en la evolución biológica. Mientras que en el plano biológico, las unidades sometidas a la evolución se confinan a organismos dotados con genes. En el plano socioeconómico,
las unidades sometidas a la evolución están representadas por una gran diversidad de agentes, de estructuras, de entidades, de carácter cognitivo, de carácter organizacional e institucional, que expresan fenotipos conductuales caracterizados por sus capacidades de intencionalidad, adecuación, aprendizaje y elección, todas ellas como un ejercicio propio de la autoconciencia del ser humano. La siguiente, por favor. En ese sentido, es oportuno introducir la distinción entre los interactores y los replicadores en el proceso de evolución social respecto al biológico. En el nivel biológico de evolución existe bastante claridad en que, por un lado, la principal entidad interactiva con otras y con su ambiente físico es el organismo dentro de su población, y por otro, que la única entidad replicadora es el gene o su correspondiente pool genético. Entonces, estos interactores y replicadores son los condicionantes y responsables de la variación, herencia y evolución biológica, contribuyendo así a la selección natural entendida como la replicación diferenciada de propiedades genéticas. En contraste, aún se conoce relativamente poco sobre los interactores y replicadores y sus relaciones de interdependencia en el proceso de evolución social. Sin embargo, bien se acepta que los prototipos de interactores en el ámbito social son las empresas, organizaciones e instituciones tangiblemente establecidas, existiendo también los interactores individuales, que serían los productores de conocimiento y de valores que procuran simultáneamente la reproducción evolutiva de la vida en un sentido más amplio. Visto así, se detectan dos niveles de interactores sociales: el socio-individual, que se centra en el individuo como el agente del cambio, y el socio-organizacional, que asume a la organización, esto es a la empresa, al sindicato, a la estructura gubernamental, etcétera, como el agente interactor del cambio social. Ahora bien, con respecto a los modos de replicación social, existe el consenso de considerar a las rutinas como los replicadores a nivel socio-organizacional. Por ejemplo, en compañías bien establecidas, con cierta trayectoria, los manuales donde establecen las rutinas, así como los hábitos serían los replicadores a nivel socio-individual, por ejemplo, en personas con relaciones estables y cotidianas. La siguiente, por favor. La base fundamental para tal identificación es que ambos replicadores, tanto los hábitos como las rutinas, son portadores persistentes de instrucciones codificadas para la expresión de conductas y pensamientos que trascienden a través del tiempo, permitiendo que la información pase confiablemente de unas a otras unidades diferenciadas de su función principal de servir como reservorios y replicadores de conocimientos y costumbres. Al agruparse de forma genérica como instituciones a los hábitos, las rutinas, las reglas, las costumbres, estas convenciones formales e informales de interacción social, la evolución social es fundamentalmente un proceso plasmado en la agencia colectiva y su interacción adaptadora con el socioambiente, entendido como el entorno natural y social que queda ceñido a sus instituciones. La siguiente, por favor. En adición, en la perspectiva del evolucionismo económico, se trata el estudio de sistemas complejos adaptativos, donde lo adaptativo implica una mayor complejidad, una mayor impredecibilidad. Se trata del estudio del restablecimiento del orden después del caos, lo que implica tener capacidad de autoorganización y de adaptabilidad. De hecho, este atributo de autoorganización y de adaptabilidad es análogo a lo que en fisiología conocemos como homeostasis. Por ejemplo, el cuerpo busca recuperar autónomamente después de una enfermedad, o bien sería el equivalente a lo que en ecología llamamos resiliencia, es decir, a la capacidad del sistema para recuperarse después de haber sufrido un desequilibrio, ya sea por un incendio, la contaminación, etcétera. Desde luego, siempre y cuando no se haya rebasado su capacidad regenerativa y su capacidad de carga. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de evolución biológica y de evolución social, estamos hablando de un par de conceptos que tienen el mismo origen, o son dos conceptos que parten de diferentes puntos pero que están convergiendo en algo. De eso trataremos en este apartado. La siguiente, por favor.
Como se ha señalado, por décadas ha existido un largo debate entre los evolucionistas, los representantes del pensamiento evolucionista, en torno a si los principios de la evolución biológica pueden ser válidos en la evolución social. Esto es, si se puede identificar una homología ontológica en la que el concepto evolución comparte similitudes de origen entre las ciencias biológicas y las sociales, o bien si se trata de una analogía epistemológica en la cual el origen del cambio evolutivo biológico es distinto al social, pero que convergen en el entendimiento de sus causas, procesos y efectos. En la siguiente, por favor. En otras palabras, en lo que concierne al rol de la teoría de la evolución biológica en la construcción de la teoría económica, existen dos posiciones. Una, la declaración de que todo proceso evolucionista es ontológicamente similar y que el darwinismo generalizado captura esa similitud, y otra, la declaración de que hay una analogía epistemológica en todo proceso de evolución, pero que la evolución cultural y por tanto la evolución social, la evolución económica, no puede ser capturada en los términos darwinistas. Bien, sin ser docto en la materia, es difícil adoptar una posición en particular. Sin embargo, de acuerdo a la perspectiva de un biólogo que ha transitado a la economía, considero que la trinidad darwiniana, variación, herencia, selección, provee un marco explicativo general de todo proceso de cambio y que por tanto es también aplicable para la evolución social y económica, una vez encontrados sus adecuados equivalentes epistemológicos. En la siguiente, por favor. La propia discusión de la ontología darwinista del evolucionismo económico tiene dos importantes connotaciones desde el punto de vista de la ciencia económica. Por un lado, al reconocer nuestro origen biológico, implícitamente se reconoce una conducta social biológicamente determinada por la interacción entre el acervo genético y el entorno social. Por otro lado, es un debate que recupera la naturaleza frecuentemente irracional e imperfecta del Homo sapiens frente a ese imaginario siempre racional, completamente informado, siempre maximizador de beneficios, que es el Homo economicus creado o imaginado por la economía ortodoxa. De hecho, también debe subrayarse que es una discusión que, partiendo de un marco amplio como es el darwinismo generalizado, ha sido capaz de enfocar el meollo de la economía en el estudio de la dinámica del cambio económico y ya no tanto en el estudio de la asignación óptima de recursos escasos. Siguiente. Ya para ir terminando, quisiera hacer un par de consideraciones finales. Como se ha mencionado, ciertamente los modelos dinámicos en biología sin duda han sido la base para explicar y para desarrollar la forma de modelar la dinámica económica, pero también hay marcadas diferencias. En los modelos dinámicos, pasamos a la siguiente por favor, en los modelos dinámicos biológicos permea la selección, la herencia y la variabilidad, mientras que en los modelos dinámicos económicos el reto es cómo trascender la variabilidad y la herencia, es decir, el cambio y la permanencia institucional, sin recurrir estrictamente a la selección natural. Cuando se trata de la sociedad, no se puede primar la ley del más fuerte, la ley del más apto, llanamente. Es decir, de lo que se trata es cómo incluir la transformación social, la agencia humana, la cultura y el aprendizaje en el diseño de las reglas institucionales sin caer estrictamente en el determinismo del modelo dinámico biológico. De hecho, justamente este es uno de los puntos cruciales de la teoría. En el caso del evolucionismo económico, las transformaciones sociales le imprimen diferencias que la ubican un tanto aparte de la concepción biológica darwiniana más pura. La mano intencional del hombre, su culturismo y aprendizaje marcan la diferencia respecto a la evolución enteramente dependiente de los genes. La siguiente, por favor. Finalmente, agregaría que no solo lo cultural y el aprendizaje marcan la diferencia entre el evolucionismo biológico y el económico, sino además el orden normativo de la economía, que trata no solamente de lo que es decir, en el aspecto o en el enfoque positivo de la ciencia, sino que también trata de lo que debe ser, es decir, el enfoque normativo de esta ciencia,
aspecto que radicalmente incluye en la discusión algunos otros asuntos igualmente complejos, pero también interesantes, como la ética, la moral, la justicia y los valores, aspectos que desde luego estoy seguro que Darwin hubiera estado gustoso de discutir en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.